¿Me avisan? Bien. Bueno, el día de hoy corresponde realizar el seminario a la doctora María Teresa Estrada García, es miembro del Departamento de Biomedicina Molecular de México, CIBESTAC IPN de México, miembro asesor del grupo de referencia sobre epidemiología de la carga de enfermedad de transmisión alimentaria y del grupo técnico cuatripartito. Y sobre todo basados en la vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana y su uso. La doctora nos va a ofrecer la conferencia titulada Prevalencia de los patotipos de Escherichia coli diarrogénicos en pacientes y alimentos. Le damos paso, invitamos a la doctora a que inicie su conferencia. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Adalberto, y por la red por invitarme y por hacerme parte de ella. Nosotros realmente no tenemos solo 157H7, pero tenemos prácticamente todos los otros patotipos diarrogénicos de Escherichia coli. Tenemos una epidemiología muy curiosa y quiero mostrárselas el día de hoy. Y pues es un placer estar con ustedes. Como verán, esto es parte de un grupo muy grande que ha contribuido a este trabajo, particularmente en la parte de epidemiología, ayudándonos siempre a mejorar y a tener forma de acceder a las muestras, a los pacientes, a los datos clínicos. La definición del síndrome de diarrea es el que reporta a la madre de los cambios en la consistencia de las heces del infante acompañadas de dolores abdominales, cólicos, sangre, fiebre y vómito. Pueden presentar 3 o más evacuaciones líquidas o semilíquidas, cólicos, sangre, fiebre y vómito. Y finalmente, con base en el tiempo de duración de la diarrea en días, la diarrea se clasifica en diarrea aguda, que es de la que yo hablaré básicamente el día de hoy, cuya duración es menor de 14 días, diarrea persistente, que es de 14 a 28 días, de 2 a 4 semanas también puede ser, y la diarrea crónica con una duración de más de 28 días o de más de 4 semanas. A nivel mundial, cada año se producen casi 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles. La diarrea es una de las mayores causas de malnutrición en niños menores de 5 años. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012 en México reportó una incidencia de diarrea del 11% en niños menores de 5 años. Para el 2022, 9.4% de niños menores presentaron algún episodio de diarrea en 2 semanas previas a la encuesta, lo que representaba en ese momento histórico 10.221.000 niños o niñas. Las enfermedades gastrointestinales en México en el 2012 fueron la segunda causa de mortalidad debida a enfermedades infecciosas en niños de 1 a 4 años. Y por el nivel socioeconómico en 2022, el quintil con mayor porcentaje fue el segundo, igual que en 2012. El primer quintil es el 20%, como siempre, más pobre de la población. El segundo quintil es el 20% siguiente en términos de ingreso per cápita, y así hasta llegar al quinto quintil que agrupa el 20% más rico. La diarrea sigue siendo un problema de salud íntimamente ligado con la pobreza. En el caso infantil, hablaré muy brevemente de lo que sucede en los adultos, que es el grupo que quiero invitar a todos ustedes a trabajar. Epidemiología de las enfermedades diarreicas. La pérdida de líquidos corporales y electrolitos puede llevar al paciente con síndrome de diarrea a choque hipovolémico y muerte. Ojo, particularmente ahora en estos días en el adulto mayor. A nivel mundial se reportan aproximadamente 1.53 millones de muertes por diarrea en el 2019, siendo los grupos etarios más afectados los infantes menores de 5 años con una mortalidad de 500,000. Sin embargo, quiero que vean la mortalidad a nivel mundial en personas de 70 años o más. Han pasado, bueno, todavía no llego a los 70, a ser un grupo muy, muy, muy importante, y la diarrea a ser una causa fundamental asociada con muerte por descuido, básicamente, porque no se trata al adulto mayor y nadie está al pendiente ni nadie está preocupado por rehidratarlos. Aquí les muestro los datos de 2019, en donde podemos ver cómo están
la curva cómo se ha ido transformando en los últimos años, en donde tenemos a los niños menores de 5 años para el 2019 en un grupo muy pequeño en donde están siendo afectados en México en comparación con lo que sucedía previamente en nuestro país. Sin embargo, quiero que vean cómo se ha hecho muchísimo más ancha el periodo de las personas que tienen mayores de 70 años. Este grupo particularmente quiero hacer énfasis el día de hoy en que es un grupo al que tenemos, ahora hemos pasado de los niños al adulto mayor y que en realidad la población mundial, particularmente en los países del primer mundo y en vías de desarrollo, está pasando a ser una población envejecida. En México en 2019 se reportaron 4.931 casos de muerte por diarrea con una tasa de 4.6 muertes por cada 100.000 habitantes. El grupo más afectado fue el de adultos mayores a 70 años con 2.454 muertes por diarrea, seguido de los infantes menores de 5 años de 958 muertes. Quiero marcar esta diapositiva porque seguimos con un problema de diarrea. Estos son los datos para 2019. Esperamos ahora tener estadísticas actualizadas. La pandemia impidió tener datos, pero aquí nuevamente podemos ver la cantidad de casos de diarrea que se estimaban para este año, que eran alrededor de más de 5 millones de casos. Aquí, aprovechando que estamos trabajando con las personas que hacemos E. coli, quiero también hacerles notar particularmente la gran problemática que tenemos con infecciones de vías urinarias causadas principalmente por Escherichia coli uropatógena. Como esto se los había mostrado en la plática anterior, creo que esto es fundamental, que tenemos que ver a todas las enfermedades como un conjunto, que lo que llaman la famosa triada ecológica, en donde participa el hospedero, el agente patógeno y el ambiente, porque la enfermedad es la excepción y no lo que debe de estar sucediendo, y esta se da bajo ciertas condiciones de estas tres variables: la edad, el género, el estatus nutricional, la dieta, la microbiota, el estrés, el uso de medicamentos previos. En el caso del agente patógeno, la dosis infectiva, los factores de patogenicidad, las interacciones con la microbiota y el ambiente, fundamental, las condiciones sanitarias para el caso de diarrea, la estacionalidad, la contaminación ambiental juegan un papel fundamental. Y este todo es lo que nos conlleva a que se produzcan las enfermedades del síndrome de diarrea. Tal vez cabría meter en el hospedero también la edad, como lo hemos puesto como una fase muy importante, debido al declive de la respuesta inmune conforme nos vamos haciendo ancianos. Estos son los patotipos a los que no les tengo que entrar en detalle a ninguno de ustedes. Y nosotros cuando llegamos a México, bueno, yo cuando llegué a México me di a la tarea de realizar estudios para poder tener métodos de diagnóstico rápido. Hoy se encuentran en este auditorio dos de las personas que contribuyeron de manera fundamental para el desarrollo de estos métodos. Solo para recordarte como microbiólogos que las bacterias pueden adquirir genes por transferencia horizontal debido a transformación, traducción, conjugación y recientemente claramente por la participación de exosomas. Es decir, las bacterias están en un constante mecanismo de adquisición de genes para mejorar y para adaptarse a las condiciones ambientales. Para el problema, cuando empezamos a trabajar con el diagnóstico de las E. coli, como todos ustedes saben, no teníamos métodos que por pruebas bioquímicas no lo identificaran. Entonces, además estaban considerados todos comensales. Ha costado mucho trabajo convencer al mundo fuera de nosotros que sí son patógenos y son patógenos importantes, pero desafortunadamente todas las pruebas que teníamos hasta ese momento eran pruebas fenotípicas, ¿sí? Después pudimos empezar a hacer trabajos de colon y blood en donde marcábamos con sondas una determinada región, hacíamos sondas marcadas y podríamos ver, pero necesitábamos utilizar radioactividad, pero no amplificábamos, o sea que realmente no sabíamos cuántas de las bacterias estaban realmente en ese momento, en esas colonias presentes con un gen que tuviera suficientes copias como para identificarlos.
Se hicieron ensayos de adherencia en las células epiteliales, todos ustedes conocen los famosos trabajos de Cravioto, y finalmente llegan los famosos PCR multiplex, que es en donde nosotros hemos marcado gran parte de nuestro trabajo, y también por los PCR múltiples de tiempo real, en los que se ha enfocado en otra colega del grupo de las E. coli, que es Teresa Ochoa, que está en Perú. Estos son los métodos desarrollados, uno por Katy López Saucedo, que está aquí en su tesis de maestría, y otro por Serna, el doctor Jorge Serna, que les presenté hace un momento, que es la persona que desarrolló inicialmente este método de diagnóstico con las E. coli enteroagregativas, definiéndolas de manera, como diría el doctor Nataro, muy astringente, identificando básicamente 3 genes, y me voy a referir a ellas como las enteroagregativas típicas, ¿ok? En el otro múltiples identificábamos a la ETEC, a la EPEC, a las EGEX y a las EYEX. Y en el segundo PCR a las enterodifusas y a las E. coli enteroagregativas. A las enterodifusas fueron las últimas para las que terminamos un múltiplex para poder identificarlas en campo. Realizamos 3 estudios, o realmente han sido 4 estudios muy, muy amplios, realizados en la Ciudad de México. Cuando yo llegué a México, me invitó a trabajar un muy querido amigo, Javier Torres, que trabaja con Helicobacter pylori, porque tenían un estudio que habían realizado en 3 hospitales de concentración en la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunque no buscamos todos los patotipos de Escherichia coli, esta fue la tesis doctoral del doctor Jorge Serna por allá del 2003, chicos, teníamos que los patotipos de Escherichia coli eran el 12%. Pero recuerden que en aquel momento, estoy hablando de, estas muestras fueron colectadas entre el 98 y el 2000, todavía no teníamos la introducción de la vacuna de rotavirus, siendo rotavirus el principal agente causal que llevaba a los niños a ser hospitalizados por deshidratación, donde estos niños originalmente en los años 70 y 80 eran rehidratados de manera parentelar. Afortunadamente, un gran brinco de la Organización Mundial de la Salud fue descubrir que se podía hacer una rehidratación oral y que además no había que matarlos de hambre, porque era lo primero que hacían. Les retiraba prácticamente todo y entonces el niño estaba en unas condiciones muy malas, llegaba a los hospitales, se les colapsaban las venas. Por lo tanto, esta rehidratación oral ha sido una de las revoluciones más importantes en el manejo adecuado de las enfermedades diarreicas. En el estudio de Villahermosa todavía no se había introducido, es un estado en el sureste de México, muy importante, y, de ahí proviene nuestro último presidente, López Obrador, y esta es una ciudad, Villahermosa es una ciudad muy interesante, que tiene un río que ha tenido varias inundaciones, y nos dimos a la tarea de realizar este estudio con una muy buena amiga mía que habíamos estudiado juntas desde la secundaria hasta toda la carrera. Ahí nuevamente encontramos que rotavirus era muy importante, pero quiero que ya vean la cantidad de patotipos de Escherichia coli que encontramos. Subimos a 140, teníamos 620 pacientes, en el anterior teníamos 1129. Normalmente estos números de pacientes se suelen ver solo en la India, en donde se han hecho los estudios más interesantes de búsqueda intencionada de casos de diarrea. Después conozco en un congreso por serendipia a mi querida amiga Musa, que trabajaba en el Hospital Orán de Yucatán, y decidimos iniciar todo un proyecto de diarreas juntas. Ella estaba interesada en salmonela y en enfermedades zoonóticas, y entonces nos dimos a la tarea de realizar 2 estudios epidemiológicos de búsqueda intencionada. El primero financiado por nosotras y lo que teníamos, y el segundo financiado en gran parte por NIH, en donde lo que realmente ellos buscaban era EGEC, que pues nunca les dijimos que EGEC era poco prevalente en México, pero como nos financiaron, pues era importante buscar todos los patotipos y todos los agentes causales de diarrea. No se buscó en este estudio intermedio rotavirus, ya que se había introducido en el 2007 la vacuna para rotavirus, que ha sido un verdadero éxito. En el primer año tuvimos una disminución de más de 500,000 casos por diarrea de niños llegando a los hospitales, lo cual fue una maravilla.
Como pueden ver ustedes, los patógenos también varían de región dentro del país, en donde pueden pasar de ser muy poco la presencia de Shigella, por ejemplo, en la zona de Tabasco, a ser muy prevalente en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, Salmonella siempre ha sido muy prevalente en el estado de Yucatán, en donde hemos realizado estudios de toda la cadena alimenticia, que no tengo tiempo de describirles el día de hoy. Y los parásitos, para nuestra sorpresa, que todo el mundo esperaba, esto es diarrea aguda que requiere hospitalización por la severidad del caso, ya sea en la unidad de rehidratación oral o en las urgencias, solamente contribuyeron al 5.3%. Después aquí tenemos la distribución de los patotipos. Y quiero que vean que las únicas verdaderas EGECs que nosotros encontramos, aunque aquí no lo tengo marcado, está dentro de estas STECs que se identificaron en la Ciudad de México, en donde identificamos que efectivamente estas cepas no solamente tenían la toxina, sino tenían el famoso plásmido, sí, y también tenían la hemolicina. Entonces teníamos unas verdaderas EGECs aquí, solamente, si no mal recuerdo, Jorge, creo que fueron 5 casos. Entonces, aquí las otras son solamente STECs, es decir, cepas productoras de toxina Shiga. Como podrán ver, tenemos menos casos en Villahermosa, solamente encontramos 9. Aquí, si no mal recuerdo, solo 2 fueron EGEPS. Y como podrán ver en Mérida, Yucatán, ni siquiera STECs. Sin embargo, quiero que vean las altísimas prevalencias de enteroagregativa, en donde esto nos ha permitido trabajar con esta bacteria de manera constante. Se le cerró el micrófono, doctora Tere. A ver, ¿ya lo reactivé? Ya. Adelante. Perdón, es que no sé qué hace esto. Entonces, donde realmente enteroagregativa fue una verdadera sorpresa y nos dimos cuenta que era altamente prevalente, inclusive en nuestra definición tan astringente de la identificación de los 3 genes asociados. O sea, heteroagregativa atípica fundamental, en donde, como les comento, ya publicamos en el 2020 un artículo en donde secuenciamos las enteroagregativas, 10 cepas y 10 cepas de enterodifusa. Otra de las cosas interesantes fue encontrar estas infecciones mixtas en donde teníamos más de un patotipo aislado dentro de cada uno de estas 5 E. coli que nosotros caracterizábamos. Finalmente, en el estudio de Mérida, Yucatán, se introdujo el PCR para poder también identificar a enterodifusa, en donde es que nos quedamos verdaderamente sorprendidos de su altísima prevalencia. Y quiero hacer aquí notar que es importantísimo qué gen de fimbria seleccionan y qué parte de la fimbria seleccionan para poder hacer esta identificación, ya que estos datos han variado muchísimo. Y me ha tocado revisar varios artículos y ya lo he comentado, por ejemplo, con Gaby, que está en Oaxaca. He comentado que es muy importante definir qué gen vas a buscar para caracterizar a la enterodifusa. Si no, te estás perdiendo en muchos casos estas cepas tan importantes. Estas ya secuenciamos también de manera masiva 10 y curiosamente se parecen bastante a las enteroagregativas en varias características, pero una de las cosas que nos llamó sobremanera la atención, por eso no nos sorprende que en casos de infecciones de vías urinarias hayan identificado algunas cepas de DAIC, es la cantidad de sideróforos que presentan estas cepas. ¿Qué hicimos con estos estudios? Pues buscar asociaciones con las infecciones de las Escherichia coli, que para nosotros eran fundamental. Y en esto nos dimos cuenta que teníamos 4 veces más la probabilidad de encontrar una infección simple de Escherichia coli, es decir, ser el único patógeno identificado. En estos estudios identificamos más de 16 patógenos y esto estaba altamente asociado con no hervir el agua con que se preparaba el biberón del niño. Quiero decirles, vuelvo a hacerles notar, que esto fue fundamental porque simple y sencillamente hervir el agua con que se prepara el biberón del niño podría evitar las enfermedades diarreicas producidas por estos patotipos y seguramente otras más.
una cosa que debe de hacerse notar de manera importante. Esto ha venido a gran discusión desde que llegó el cólera. Yo tuve la fortuna o desfortuna de estar cuando la llegada del cólera a Latinoamérica como freelance en la Organización Mundial de la Salud. Y ahí tuvimos una discusión muy grande en donde se demostró que con que suelte el primer hervor, el agua es suficiente para protegerse. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque nosotros estamos pensando en nuestras casas, en donde tenemos gas o electricidad, pero en muchos de estos sitios se es con leña, y ustedes saben lo que quiere decir hervir el agua por 5 minutos con leña, pues requiere de mucha leña. Por eso era importante realizar estudios de que si esta agua elimina las bacterias con los primeros hervores de ella. El otro problema enorme y con el cual yo sé que ustedes saben, los patotipos de Escherichia coli diarrogénicos como enteroagregativa y EPEC típica han estado muy asociados con el estatus nutricional. Y se nos dimos cuenta que una infección simple con un patotipo era 6 veces más probable en un niño desnutrido que en un niño que no estaba desnutrido. Y esto ha hecho un gran énfasis en los estudios tan hermosos realizados en Brasil, en las favelas, en donde esto también se ha evidenciado, en donde la desnutrición es muy, 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 muy importante, particularmente para estar infectados con patotipos de Escherichia coli. Solamente en México, la OCDE dice que hay más niños pobres que adultos. Afecta la carencia económica al 17% de la población celular, pero particularmente al 20% de los infantes. Esto mismo vimos en el estudio de biomarcadores que realizamos con NIH en los patotipos de Escherichia coli, en donde vimos que enterodifusa, enteroagregativa y EPEC típica estaban particularmente asociados con desnutrición. Y estamos hablando de desnutrición básicamente crónica. Es decir, la desnutrición crónica, a diferencia de la aguda, la crónica es la que ya lleva tiempo y por eso es talla para la edad, mientras que la aguda es peso para la edad. Y en donde podemos encontrar estas asociaciones de manera importante, inclusive al compararlos con otros patógenos importantes como Salmonella, Campylobacter y Shigella. Es decir, los patotipos de Escherichia coli están altamente asociados con desnutrición, cuya solución podría ser muy sencilla. Desafortunadamente, no tenemos los medios, nosotros los científicos, para hacerlo, más que presentar nuestros datos y esperar que alguien les haga caso. Hicimos también un estudio, colaboración con Kurt Long, en donde él realizó un estudio en los cinturones de miseria alrededor de la Ciudad de México. En algunos casos los llaman favelas, no sé cómo lo llaman los argentinos, los peruanos lo llaman pueblos nuevos. Entonces, se hizo un estudio nuevamente con la importancia de la epidemiología, en donde se buscaron características particulares, los niveles educativos de las madres, la asociación de esto con las condiciones del niño, con la desnutrición, etcétera, etcétera. Pero solamente lo que quiero es que vean lo importante de dónde proviene el agua. Si no tenían llaves dentro de la casa, más que el 13.1%. Tenían acceso al agua de la llave al 38.3% fuera de casa y no acceso en general el 46.7%, de tal manera que el agua se guarda en estos botes al aire libre con toda esta exposición ambiental. Esto es un artículo que publicamos en el Journal of Clinical Microbiology, en donde en este estudio particularmente solo pudieron aislar Escherichia coli porque el laboratorio de micro no había encontrado ningún otro patógeno importante en sus búsquedas. La educación, el nivel educativo de la madre en México, la educación es gratuita y casi todas habían completado la edad hasta la secundaria. Estos estudios fueron realizados hace más de 20 años. Yo creo que estos datos y además la región ahora ya está con mejores casas, como siempre pasa en estos cinturones de miseria, están ya con drenaje y con acceso al agua, lo cual ha hecho que disminuyan las diarreas de manera importante en este cinturón de miseria.
¿Qué encontramos en este estudio? Algo interesante, que son lo que yo les decía, que el medio ambiente importa, en donde, por ejemplo, vemos que ETEC, como siempre se ha reportado por los estudios del doctor Dupont en Guadalajara, principalmente los casos de diarrea, es decir, son estos del piquito, se presentan durante en los meses de verano. Tenemos una infección más aguda en infección refiriéndome a no enfermedad en este periodo, y esto, como siempre les explico yo, el número de casos de diarrea es menor a los individuos infectados porque no necesariamente todos desarrollan enfermedad. En aquel momento describíamos por primera vez a EPEC atípica en nuestros estudios y también encontramos una distribución de diarrea, aunque eran pocos, durante los meses de verano. Este era un estudio de cohorte. Sin embargo, las infecciones eran a lo largo del año, particularmente en los meses de otoño. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimento, también conocidas como ETAs? Son enfermedades infecciosas o intoxicaciones que se producen al consumir alimentos o agua contaminados con microorganismos como bacterias, virus o parásitos, o con toxinas producidas por estos. Causan síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito y dolor abdominal, pero también pueden provocar problemas más graves dependiendo de la gente y la persona. El mejor ejemplos son listeria o varios patógenos transmitidos por alimentos que no causan diarrea. Sin embargo, sin lugar a dudas, la intoxicación alimentaria y la gastroenteritis son los mejores indicadores de infecciones producidas por alimentos. Este es un dato realizado en un estudio en 2010, en donde ahora yo participé en el segundo parte de este proyecto para la Organización Mundial de la Salud. Y en aquel entonces, este estudio lo que encontró fueron que de las 22 enfermedades, estas causaron 2 billion. Y lo pongo en inglés porque acuérdense que el billón americano no es igual que el billón en español. El billón americano es 1,000 millones, ¿sí? Lo cual hace una diferencia muy grande cuando lo traducen, y mucha gente no sabe eso y traduce esto como 2 billones, que es muchísimo más que lo que es tan reportante. Con estos intervalos de casos fueron lo que encontraron, 2 billions de casos, más de 1 millón de muertes y 78.7 millones de DALIs, que es ahora lo que reportamos en todos los estudios epidemiológicos. Los DALI son los años de vida ajustados por discapacidad. Indica los años de vida perdidos más los años vividos con una discapacidad. Y esto es sumamente importante. Las secuelas que dejan las enfermedades producidas por alimentos son sumamente importantes. Y hace rato Cristina hablaba precisamente del síndrome urémico hemolítico y las implicaciones que tiene vivir posterior a una infección por EHEC y haber causado síndrome urémico hemolítico y en las condiciones de vida de estos individuos. Y esto es fundamental. Les quiero también recordar en este momento que, dadas las condiciones del FDA en Estados Unidos y del CDC, solamente ahora se van a reportar las enfermedades causadas por salmonela y por EHEC, básicamente. Lo demás ya no hay dinero. Es decir, Campylobacter y las otras, Campylobacter y otras enfermedades diarreicas ya no se van a reportar causadas por alimentos. En este estudio encontraron que 582 millones de casos fueron transmitidos por alimentos, lo que resultó en 25.2 millones de DALIs, es decir, discapacidad y disminución de años vividos para la edad comparado con el mismo individuo con la misma edad que no tiene la discapacidad. Norovirus en este caso fue el agente causal de ETAs más prevalentes, causado 125 millones. Sin embargo, ahora que estoy con mis compañeros en este grupo, en el FERC2, realmente aquí siempre he tenido un problema porque norovirus, los países latinoamericanos no solemos reportarlo. Es decir, no se hace la búsqueda intencionada de norovirus en las muestras de heces porque es muy caro. Y si bien nos va, se hace en muy poquitos casos. Por lo tanto, siempre cuando pregunté cómo llegaron a estos datos, es que ellos, por ejemplo, si tenían datos de México, los extrapolaban para Guatemala,
o si tenían datos de Argentina, los extrapolaban para Paraguay, pensando que nuestras economías y nuestras situaciones son similares, lo cual pues claro que no es cierto. Por región y por 100,000 habitantes, los DALIs más altos, como era de esperarse, fueron en África, seguidos por el sudeste asiático, considerado que la carga de ETAs en niños es más grande en niños menores de 5 años. En México, ¿qué tenemos? Pues un desconocimiento muy grande. El SINAVE reporta en 2011 5 millones de enfermedades causadas por alimento, lo cual nuevamente no hay ninguna investigación epidemiológica y curiosamente coinciden con los 5 millones de casos de diarrea, como si asumiéramos que todos los casos de diarrea en México necesariamente son transmitidos por alimentos. En muchos casos en México, sobre todo en las regiones más pobres, son transmitidos básicamente por agua. Otra de las cosas que nos hemos tenido mucho interés en trabajar es venta callejera de alimentos en México y bebidas. De esto para nosotros es fundamental porque es el pan nuestro de cada día o la garnacha de nuestros. Nosotros tenemos fascinación los mexicanos por comer en la calle parados, es lo que más nos gusta en la vida, y comer todas estas fritangas, no importa cómo las estén preparando. Y como pueden darse cuenta, están completamente expuestas al ambiente de la calle. En FAO, fíjense, solamente en 1979, y no se ha vuelto a realizar un estudio, hicieron un estudio de 20 callejera, en donde encontraron que 2.2 billones, me falta una N ahí, pero americanos, de dólares se gastaban en consumir alimentos fuera de casa. Un cuarto del gasto familiar en alimentos también era el gasto que se tenía todo el tiempo. Y estos alimentos estaban contaminados. Pajo realiza un estudio en el 96, cuando está el boom de O157H7, con la intención clara de buscar O157H7, no tanto porque les interesara, sino porque querían saber quién estaban siendo la fuente de su O157H7, principalmente en los Estados Unidos. Incluyó a México, y lo que único O157H7 que se encontró fue en una papaya en Guatemala. Jamás he sabido cómo es que la encontraron en la papaya. Nosotros trabajamos con los tianguis. Los tianguis son una tradición indígena en México y en muchos países con comunidades indígenas que siguen siendo igualitas en la actualidad, como se pueden dar cuenta, pero solamente que además hemos agregado la venta callejera de alimentos. Nosotros nos dimos a la tarea de buscar todos los aderezos, cómo estaban contaminados en la vía pública, en varios estudios, y en eso me he enfocado durante mucho tiempo. Principalmente lo que llamamos los vehículos comunes, nuestro famoso guacamole, las diferentes salsas, el cilantrito, la cebolla y los diferentes salsas que preparamos. Como pueden ver, ustedes parte de la tradición mexicana de consumir alimentos en la calle. Tenemos esta forma de realizarlo, que no es la forma clásica, no es como dice el libro, y nosotros no lo hicimos como dice el libro, porque yo quería ver verdaderamente con cuánto estaba contaminado el alimento. La técnica para saber qué tiene tu alimento, desafortunadamente, va por un método en donde enriqueces para que crezcan las bacterias. Había la famosa teoría de que las bacterias están como un poco inhibidas cuando están en su chilito, en el guacamole, lo cual nosotros nos hemos dado cuenta que no es verdad. Entonces hicimos estas diluciones y finalmente identificamos estas colis en estas diluciones sembradas en una placa de McConkey, y realizábamos una cuenta y así podíamos saber del alimento original la concentración de E. colis que teníamos. Hicimos estos se publicó hace muchísimos años, son mis primeros estudios, los realizamos en en diferentes salsas. Lo hicimos en salsa verde y salsa roja, que para el caso de ustedes es solamente una es verde porque tiene chile verde, la otra es roja porque tiene tomate. Y estos fueron los números que encontramos de unidades formadoras de colonias, ¿sí? Y estos después hacemos los cálculos para ver cuántas colonias eran positivas a los patotipos. En este caso, todas las cepas que aislamos de coli de esa salsa eran colis, ¿cómo se llama?
ETEX, lo cual era sumamente interesante. También después vimos en qué locales estaban. Esto es un estudio muy viejo. El número de cepas positivas y además para nosotros lo más importante, en México la gente suele poner una cucharada sopera, más o menos, de salsa. Entonces hacíamos el cálculo de cuánta colis estaban ingiriendo. Si todo lo que estábamos identificando eran ETEX, pues estaban ingiriendo una dosis de 3.2 por 10 a la 3 solamente en un taco, en una tostada o en alguna de estos. Este artículo pues, ha tenido un gran éxito porque así transformamos cómo se veía la determinación de alimentos de venta callejera y el verdadero impacto de estos. Esto solamente para mostrarles que sí crecen las Escherichia coli de la salsa verde. Este concepto de que el pH no permitía a las E. coli ser felices ahí no es verdad. Nuevamente salsa verde en donde prácticamente veo un monocultivo. Tenemos col y rábano que nosotros también se lo echamos a los tacos. El nopal, que no lo conocen ustedes, pero es la hoja de lo que los españoles llaman higochumbo. El cilantro. Y si por si fuera poco, el cóctel de ostiones y también nuestras tortillas. ¿Y por qué las tortillas? Si vamos y las compramos directamente, pues no, porque cuando las hacen enchiladas, las enrollan con la mano y pues ahí aprovechan y se las limpian. Aquí tenemos también otros cultivos, tenemos colonias muy interesantes que salen recién cuando se hace por primera vez el cultivo, que después la forma, la morfología de la colonia, ya crecidos en medios sintéticos, cambia completamente. Después hicimos otro estudio en donde identificamos algo que les quiero hacer notar. Nosotros no identificamos casi STECs en los individuos, sin embargo son altamente prevalentes en los alimentos en México. No son EGECs, pero son STECs. Y como se pueden dar cuenta, pues las identificamos en la salsa roja. Aquí están las dosis, cuánto le pondrían ustedes con una cucharada ¿cómo se llama? De salsa. Las encontramos, lo que encontramos fue peca típica en el pico de gallo, que es una salsa muy manipulada porque picamos la cebolla, el cilantro y el tomate juntos. En el guacamole no encontramos nada, pero sin embargo en el cilantro y en la cebolla, que es algo que también aderezamos gran parte de nuestras fritangas, también encontramos STECs, ¿sí? En 9 muestras. Y también encontramos en lechuga, encontramos E. coli enterotoxigénica. Este es un trabajo realizado, el primer autor es Katy, que también nos está escuchando el día de hoy. Ninguna fue O157H7, que es por lo único que buscamos, aunque se les determina el gen para identificar la presencia de Li y se les busca la hemolicina. Y este es un estudio realizado con Jorge Serna, ya que estaba en Ciencias Biológicas, por si fuera poco, con las aguas frescas de venta callejera. En México son sumamente populares las aguas frescas de sandía, de horchata, que es supuestamente arroz hervido, pero que en realidad es una cosa que ya se vende como un jarabe. Y estos son los datos que tuvimos, en donde tuvimos que la horchata tuvo, como se pueden dar cuenta, que nos llamó la atención, una casi EGEC. Bueno, EGECs por definición serían estas 3 que encontramos, pero nuevamente el número de casos de individuos con Shiga toxin producing Escherichia coli en diarrea es muy bajo, a pesar de que estamos consumiéndolo en estas dosis tan altas, porque imagínense en un vaso de agua de horchata cuánto vamos a tener. Entonces encontramos estos datos que ha sido para agua, ninguna fue EGEC. También nos hemos dado a la tarea de buscar en las cremas de venta en diferentes lugares en Tabasco, en donde nuevamente, como yo les comentaba, tal vez precisamente porque son zoonóticas, encontramos una alta prevalencia de STECs, como los van a ver aquí. Aquí están las características. Y además nos dimos a la tarea de buscar genes asociados también con UPEC, porque para nosotros empezaba en aquel entonces la gran teoría de que las uropatógenas vienen también de los alimentos. Encontramos salmonela en este estudio, en el queso fresco, en el queso panela también lo encontramos, pero la prevalencia de este es extremadamente alta,
como pueden ver. Y en algunos de los casos encontramos que había genes no solamente de las toxinas, sino también genes asociados a, a otras características de otros patotipos. Es decir, estas son cepas híbridas en los alimentos de manera importante. Finalmente terminamos con lo que realizamos de venta callejera de mariscos, muy popular en México. Esto se realizó en el estado de Tabasco. Esto nuevamente solamente quiero irles que hicimos las dos metodologías, el método clásico que pide la literatura tan costoso en tener enriquecidos los medios y no tenerlos enriquecidos, y nos encontramos con cosas sumamente interesantes. Recuerden que cuando ustedes enriquecen, tienen que crecer a 44.5 sus bacterias. Y eso nos hemos dado cuenta que selecciona las poblaciones de E. coli. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, el ostión natural por el número más probable, había 23 muestras, todas las muestras fueron positivos para el número más probable. Y cuando realizábamos el método directo de Escherichia coli, para la presencia de Escherichia coli, por el método directo, es decir, sin enriquecer, 19 muestras fueron positivas, en el camarón natural fueron todas, y aquí están las diferencias. Pero lo que llama la atención es esta distribución tan interesante que tuvimos de las E. coli diarrogénicas, nuevamente en la estacionalidad, en invierno, en primavera, ¿no? Y casi no tuvimos nada en verano y otoño, porque no les puedo contar el calorón que hace en esta región del país. Finalmente, nuevamente, vean la proporción de STEC. Aquí sí identificamos EGEX utilizando nuestro múltiples con Li y la hemolicina, ¿sí? Como se podrán dar cuenta. En el camarón natural, cada uno de estos, y lo cual pues llama la atención de manera importante en esta alta prevalencia en alimentos de STEC en México y la poca prevalencia en los casos de diarrea. Finalmente, es un listado enorme de todas las gentes que han participado en estos estudios, a los cuales les agradezco profundamente su participación, su apoyo durante todos estos años. Y este es un mural de Siqueiros que está en la escuela donde yo estudié, que es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en donde ahora trabaja el doctor Serna. Y este mural de Siqueiros, ahí estudiamos Katy y yo, que también es otra de las personas que ha realizado gran parte del trabajo, y no me queda más que darles las gracias.